Receta número 195 de Python 3. Nos han solicitado que interactuemos con servicios basados en HTTP usando el módulo request. Básicamente lo que vamos a hacer en esta receta es ir a un sitio web y solicitar datos por medio del método get. Para ello utilizaremos un módulo nativo de Python, el módulo URL lib. Iremos a esta página http://bin.org. Básicamente es un servicio que encontramos en la nube para realizar solicitudes HTTP y respuestas de este mismo protocolo. Vamos a hacer una prueba sobre el navegador. Utilicemos el método get y vamos a enviar estos parámetros de consulta. Por ejemplo, lenguaje, vamos a colocar Python. Podemos colocar cualquier parámetro que queramos. Versión, la 3.7.3. Ejecutamos la consulta, abrimos esa URL y notemos que nos retorna una respuesta tipo JSON. Con esta información, los argumentos que enviamos, lenguaje, versión y los headers. El tipo de respuesta, el sistema de codificación, el lenguaje y otros parámetros. Y la URL que hemos consultado. ¿Ok? Esta misma data la vamos a obtener desde Python utilizando código Python. Lo primero que vamos a realizar es importar dos elementos del paquete del módulo URL lib, específicamente request y parse. From URL lib import parse y request, esos dos elementos de programa. Vamos a tener una URL del servicio HTTP, ya la conocemos. Llamemos a la variable URL y le asignamos este contenido. http http bin.org y utilizaremos el método get. Listo, vamos a enviar los parámetros de consulta. Escribamos aquí parámetros de la consulta. Entonces los escribimos como un diccionario Python. Vamos a mostrar los mismos, enviaremos los mismos que hicimos en la consulta sobre el navegador. Lenguaje, aquí escribamos Python, la versión, es otro de los parámetros de consulta, 3.7.3. Esos son los parámetros. El método parse que importamos en la línea 4 nos permite convertir eso en una consulta, o sea, a partir de los parámetros. Entonces, consulta con parámetros. ¿Qué escribimos aquí? Llamemos a la variable consulta e invocamos el método parse y realmente no es un método, es un elemento de programa, un módulo, un submódulo en donde podemos invocar la función URL encode y pasamos los parámetros. Ok, con esto construimos la consulta. Ok, los parámetros de consulta. Ahora creemos la solicitud, creación de la solicitud. Ok, llamemos a la variable u y desde el submódulo request vamos a invocar URL open y pasemos esta cadena como argumento. Entonces vamos a tener la URL en este receptáculo y luego construimos la cadena de consulta y enfrente colocamos los parámetros. .format, pasamos la URL para el primer receptáculo y luego la consulta que ya construimos aquí. Muy bien. ¿Qué nos queda por hacer? Leer los datos. Lectura de la respuesta. Los datos de la respuesta. Entonces escribimos aquí respuesta y le asignamos el resultado de invocar el método read sobre la variable u que guarda el contenido de la invocación del método URL open read y finalmente con una sentencia print mostramos el contenido en pantalla respuesta.decode para que quede en un formato legible para nosotros y utilizamos UTF-8. Podemos ejecutar nuestro código Ctrl+Shift+F10 y aquí nos genera una respuesta similar a la que obtuvimos en el navegador. Nos dice cuáles fueron los argumentos, en este caso
lenguaje con el valor Python versión con 3.7.3 como valor y unos headers. Aquí hay una versión más breve que la que vimos en el navegador. Nos dice qué sistema está utilizando para la codificación, el host al que hemos consultado y el user agent, es decir, el agente que utilizamos para realizar la consulta. Él detectó que es Python URL lib 3.7. Nos da la IP de origen y finalmente una cadena de caracteres que representa la URL consultada. Llegamos al final de esta receta y aprendimos a utilizar varios elementos del módulo URL lib para consultar un servicio HTTP. En este caso enviamos consultas, parámetros de consulta y obtuvimos una respuesta en formato JSON que mostramos en pantalla. Hasta la próxima.